Zaragoza. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy el ministro del Interior ha venido al Congreso a responder a las inquietudes que se le ha formulado. Lo ha hecho de forma transparente, explicando lo que está haciendo y lo que piensa hacer en los próximos meses. Su propuesta es innovadora e incluye un nuevo estilo de liderazgo que empodera a los ciudadanos como parte de dicha tarea. Hace mucho tiempo que no veíamos un ministro de Interior que hablaba de prevención, intervención y penalización como un plan articulado. Un plan donde además lo está ejecutando con acciones concretas. Con acciones concretas como Barrio Seguro, que es uno de los temas centrales en su gestión para acercar al ciudadano al policía y al policía al ciudadano. El fortalecimiento de la policía como una gestión también integral y que se ha visto a través de los decretos legislativos. Y en las iniciativas que también a través de los decretos legislativos se han dado para fortalecer el tema de la penalización en muchos ámbitos, como el crimen organizado, como las sanciones para utilizar la tecnología de una manera adecuada para el control de los celulares y no la existencia de un mercado secundario de celulares. En lo personal, señora presidenta, deseo detenerme un instante en uno de los ejes de esta propuesta, al cual tiene que ver con nosotras, las mujeres y nuestros derechos. Creo que no hemos tomado conciencia sobre el valor que tiene una sociedad plural y democrática, el respeto por los derechos de todos, pero sobre todo de las minorías y grupos desventajados. En el caso de las mujeres, somos testigos cotidianamente de diversos hechos que atentan sobre la integridad y la dignidad de las mujeres. Hemos visto, por ejemplo, casos de víctimas del feminicidio, del abuso y de la violencia de sus parejas, del acoso callejero, de niñas víctimas que son parte de los problemas que tenemos con explotación sexual infantil y también de la trata y la esclavitud, donde vemos a mujeres afectadas de manera importante en ese momento en nuestro país. Eso es algo que no podemos permitir y que debemos denunciar y combatir con todas nuestras fuerzas. La gestión del ministro Azumbrío no ha sido indiferente a esa realidad y ha puesto manos a la obra. Ha creado, por caso, un programa que consiste en instalar centros de emergencia mujer en las comisarías. Antes, los centros de emergencia mujer eran una acción solamente del Ministerio de la Mujer y eran pocos casos aislados. En este momento se está comprometido en tener 50 centros de emergencia mujer en las comisarías para que haya una atención integral del tema desde el inicio en el que una mujer se siente afectada por estos maltratos. Vamos a dar la asistencia y está dándose la asistencia y la protección integral a las víctimas de violencia familiar y sexual. Tiempo adicional. Es un cambio completo de la forma en que se atiende a la mujer en estos casos. Creo que es importantísimo que comencemos a mirar también las estadísticas, señora presidenta. Estamos hablando sobre anécdotas y no hablamos sobre estadística. La encuesta nacional de Gares es importantísima para señalarnos qué está pasando con la victimización. Es una encuesta de gran magnitud y la evidencia científica es la forma de hacer política económica y política social. No podemos hacerla sobre la base de la anécdota. También es importante señalar, por lo tanto, que la estadística nos dice que es el ministerio que ha cambiado totalmente. Recibió un ministerio que no invertía. No invertía. Cuando llega el ministro, estaba en 14% de la ejecución en materia de inversiones. Él lo llevó inmediatamente al 90 y tantos % de la ejecución. Es una muestra real del desarrollo y de la inversión en infraestructura que necesita nuestra Policía Nacional y todos los servicios que debemos dar para la seguridad ciudadana. Es, por supuesto, un periodo difícil. Para que pueda terminar, congresista. Es un tiempo largo, pero ese proceso largo de ejecución significa empezarlo, y lo ha empezado, y darle continuidad. Porque si lo cortamos, porque si lo abreviamos, volvemos al malestar que hemos tenido con los ministerios del Interior. Ministros de Interior que duran 6 meses, 9 meses, no pueden ejecutar ningún plan, no hay continuidad. Creo
que vale la pena apoyar una gestión que ya ha empezado a dar frutos y estoy segura que con el apoyo de este Pleno va a seguir dando frutos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, el ministro Basombrío no es nuevo en los avatares del Ministerio del Interior. Él ya fue viceministro en el gobierno del señor Alejandro Toledo. Viceministro además del congresista Gino Costa, que fue ministro del Alejandro Toledo. O sea, no es una persona improvisada. Incluso el mismo grupo de personas que trabajó en esa oportunidad se mantiene ahora nuevamente en el Ministerio del Interior. Habrá que ver, ya para más adelante, si los resultados que hubieron en ese entonces ameritaban una repetición. Y habrá que ver cómo es que el presidente Kuczynski apela a cuadros que trabajaron para otros gobiernos con los cuales tiene sólida vinculación, pero eso es un tema político del que tiene perfecto derecho. Pero el ministro comenzó, Presidenta, con cierto énfasis mediático cuando salió a la televisión y dijo: la compra de los patrulleros fue un crimen, una palabra sumamente dura, y además manifestando que se habían hecho con los pies. Y sin embargo ahora nos dice que sostiene la crítica, que se ignoró el mantenimiento, que se hizo una compra uniforme y sin considerar, por ejemplo, radios. Propuesta y solución al crimen: negociamos la inclusión de radios y otras mejoras. O sea, era un crimen solo porque no tenía radios. Y ahorita está negociando la inclusión de radios. O sea, el crimen sigue, Presidenta. Incluso, Presidenta, cuando se señala que la compra de esos patrulleros fue una adquisición hecha de gobierno a gobierno, se dice: si hubiera alguna responsabilidad penal o administrativa, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial lo determinarán en su momento. ¿En qué quedó el crimen? Sabe Dios, Presidenta. Después el ministro también hace poco, Presidenta, y quizá eso puede haber sido lo que catapultó un poco esta interpelación, nos dijo que la marcha del Movadef era una marcha en la que, según su criterio, se hacía apología del terrorismo. Y era evidente, pues, Presidenta. Pero el general Baella dijo que no, que él creía que no era apología del terrorismo. Y entonces, públicamente, la disensión entre un ministro y el director de la policía, ¿cómo se explica? ¿Cómo puede haber ese quiebre de mando en el Ministerio del Interior, que se supone que debe tener una estructura jerarquizada y firme? Y entonces el ministro, preguntado por ese tema, nos contesta: no existen versiones opuestas entre el general PNP Baella Malca, por el contrario. Yo marqué una pauta de acción en un escenario hipotético generado por las preguntas que me hicieron. Y el general Baella confirmó que la policía no contravino dicha pauta de acción. ¿Quién entiende esta frase, Presidenta? ¿Qué quiere decir esto? O sea, un enredo completo. Ahora, Presidenta, en materia de disminución de la percepción de victimización, es obvio que lo que nos está trayendo el ministro es una interpretación de una encuesta del INEI, basada no en que haya realmente menos crímenes, porque sabemos que es una cifra muy difícil de alcanzar, sino basada en el criterio de que se han presentado más denuncias, y como se han presentado más denuncias, hay una interpretación bastante jalada de los cabellos, porque si se presentan más denuncias, lo lógico es deducir que hay más crímenes. Pero el ministro no, el ministro interpreta al revés. Dice: más denuncias no representan necesariamente más delitos. Puede significar una mayor capacidad del Estado para recibir, procesar y atender denuncias, o una mayor confianza de los ciudadanos en las autoridades. ¿Qué es esto, Presidente? Esto es una simple especulación. Nada más. Y basado en esa especulación se interpreta que hay menos criminalidad en nuestro país.
Y lo cierto, Presidenta, es que los que no tenemos circulina, los que tenemos que parar en las luces rojas, los que no tenemos escolta, los que no tenemos carro de seguridad, o sea, los que caminamos en carro, pero también a pie y vamos solos, sí nos damos cuenta. Pero cuando un ministro llega y está posesionado de ese poder, se empieza a aislar. Y entonces, claro, las percepciones son solamente los documentos que le ponen en sus escritorios y no la realidad de las cosas. Y entonces, cuando en las encuestas, además, preguntan cuál es la aprobación que tiene el ministro es el más desaprobado de todos los ministros. Tiempo adicional. Lo cual en el Perú, hay que decirlo, es moneda corriente, eso sin duda. No vamos a pedir que haya ministros que tengan altísima receptividad porque sería mentir y además hacer cuentos, como hacía otro ministro que después fue candidato risible e hilarante del partido de gobierno anterior. Entonces, Presidente, estamos frente a una situación complicada. El ministro nos tiene que decir, y no nos ha dicho, si funcionó o no funcionó que se expectoraran 750 y tantos policías de la noche a la mañana, y muchos de los cuales están yendo al Poder Judicial y obteniendo su reposición. Nos tiene que decir también el ministro, Presidenta, si el 24x24 que se anuló sirvió de algo. ¿Hay alguna diferencia? No se les está permitiendo a los policías en sus días de Franco trabajar, pero el día de Franco lo siguen teniendo. O sea, están en sus casas. Y no es que se hayan incorporado. Y no se nos ha dicho cuál es la progresividad del avance de la eliminación del 24x24. Y ese, sin duda, Presidenta, también es un tema fundamental. Tampoco nos ha dicho el ministro, Presidenta, cómo se va a fortalecer uno de los puntos esenciales de la lucha contra la inseguridad ciudadana, que es la inteligencia, la captura de los cabecillas. ¿Por qué la política de persecución criminal todavía sigue siendo tan disminuida? ¿Por qué la investigación criminal, de inteligencia criminal, todavía sigue siendo tan disminuida? No es solamente el guardia de la esquina, sin duda ese tiene una preponderancia, pero el trabajo de inteligencia es fundamental en esta cosa, Presidenta, y es claro de que no se están viendo resultados, por lo menos no he escuchado nada ingenioso, nada nuevo, nada definitivo con relación a este tema. Lo mismo, Presidenta, sobre un debate que está apareciendo en distintos medios de comunicación con connotados periodistas de un lado y del otro. ¿Hay o no hay un escuadrón de la muerte en la policía? Sí, congresista, para que pueda terminar. ¿Hay o no hay 97 integrantes de un escuadrón de la muerte, como se ha dicho por parte de alguna autoridad del ministerio? Eso es sumamente grave, 97 integrantes de un escuadrón de la muerte que hace lo que se llamaba en otros países los falsos positivos. O sea, matan y dicen, ahí estamos desarticulando bandas. Como cuando otro ministro también presentaba decomisos de cal y los presentaba como decomisos de cocaína. Entonces, aquí hay también un debate, porque hay sectores que son los que siempre opinan sobre materia de seguridad ciudadana, que nos dicen que es mentira, que es falso, que este es un tema inventado por un grupo de personas que al parecer tienen una cierta desavenencia o confrontación con una suerte de eminencia gris que proviene del gobierno anterior, un señor Iván Vega Loncharich. ¿Cuál es el papel de este señor en el actual ministerio? Habría que preguntar, si no tiene ninguno, que nos lo digan, pero no sabemos si esta persona todavía sigue teniendo una fuerza allí. Sí, congresista, para que pueda terminar. Ex viceministro del Interior y ex viceministro de Defensa del gobierno anterior. Y por último, Presidenta, creo que hace falta lo siguiente. El presidente de la República solamente ha asistido a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Hay que reclamarle al presidente de la República que haga más consejos presididos por él. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales de la situación de descoordinación que hay en nuestro país en materia de lucha contra la delincuencia es que el Ministerio Público está acá, el Poder Judicial está acá, la policía se encuentra acá. Y la articulación entre ellos casi no existe. Se odian, se detestan, compiten entre sí. El Ministerio Público le pide a cada atestado policial por quítame estas pajas, cualquier circunstancia que al final termina liberando a delincuentes que son capturados por la policía.
Y si el Ministerio Público se involucra al interior de la investigación criminal, como manda el Código Procesal Penal, y convierte en judicializable un hecho delictivo, entonces el Poder Judicial también se hace loco y liberan a delincuentes constantes. Sí, congresista, como no ha venido su colega Velázquez, vamos a darle entonces el tiempo del congresista Velázquez. Sí. Muchas gracias, presidenta. Pretendiendo dejarle de todas maneras al congresista Velázquez algunos minutos. Termino con lo siguiente. Esa descoordinación, presidenta, solo la puede resolver el presidente de la República. Cuando el señor fiscal de la Nación, el señor presidente del Poder Judicial y el ministro del Interior establezcan mecanismos de coordinación mucho más ágiles. No se ha hablado mucho de ese tema, presidenta, porque la policía puede hacer su trabajo, el Ministerio Público libera y el Poder Judicial también. Y entonces hay allí una sensación de impunidad. Y por último, presidenta, hay un tema también que no se menciona. Se ha mencionado de soslayo, pero no en el origen. Todos los asaltos que se hacen en Lima se hacen con pistola. Usted tiene ladrones que no tienen ni para comer, pero que tienen pistolas de $1.200, $1.500 en la mano, que son alquiladas o prestadas o compradas. El contrabando de armas, presidenta, el contrabando de armas. En el Callao, todo el mundo sabe que las armas ingresan por el muelle. En el Callao, todo el mundo sabe que se puede comprar armas en cualquier esquina. En el Callao, presidenta, que es el lugar en donde más pistolización existe, es común que cualquier mequetrefe ande con pistolas, incluso con armas de guerra. Y no se dice absolutamente nada. ¿Quién evita el contrabando marítimo de armas? Que es la que provee a la delincuencia. Y entonces, esa situación, presidenta, no se resolvió con la emergencia que se declaró en el Callao. Y que en ese mismo momento sí significó una medida efectiva. Pasó la emergencia y nuevamente el Callao sigue siendo la puerta de entrada de la delincuencia en nuestro país sobre la base de ese contrabando. Allí también se necesitan respuestas efectivas, señor ministro, porque es justamente, como él mismo lo ha señalado, con armas de fuego que se hacen casi todos los actos de violencia que suceden en nuestro país. Ese es nuestro aporte, presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene uso de la palabra el congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. Me permite, presidenta, me pide interrupción mi colega Galarreta. ¿Los 2 minutos de interrupción? Correcto, Sí, congresista Galarreta. Gracias. Gracias, congresista Clayton. Gracias, presidenta, para saludar nuevamente el día de hoy al ministro del Interior. La última intervención del congresista Mulder hacía referencia a cifras. Permítame, presidenta, solicitarle, ayer le hablé sobre estos temas de apología y que habían proyectos de ley sobre otros temas y sin embargo en el tema apología no había tanto interés. Aquí las cifras que presenta el ministro frente a una frase que a mí me ha preocupado, ha dicho que la delincuencia ya no es el principal problema del país y es porque la corrupción está en 48.1 y 44.5 la corrupción, ese es el dato que nos ha traído. Sin embargo, cuando uno ve las cifras, está tomado en estos semestres, es decir, mayo del 2016 a del 2017 y así son periodos. Presidenta, todos sabemos que el escándalo Odebrecht y el escándalo de la corrupción que se ha sabido el gobierno de Toledo y los diferentes gobiernos ha generado pues en la población esa sensación asquerosa corrupción, tremenda corrupción. Pero de ahí tomar las cifras, y esa es mi pregunta, pensar que ya la delincuencia no es el principal problema porque la encuesta nos va a levantar el tema de corrupción como es evidente en los últimos 6 meses, porque estas preguntas y este rango que hace el INEI para preguntar está justamente a partir de septiembre para adelante donde la corrupción se levanta, pero si vemos corrupción todos los días. Entonces me preocupa, presidenta, si esa expresión de que la delincuencia ya no es el principal problema, porque así lo dice esa encuesta INEI, va a tener que ver en la incidencia de la política pública para enfrentar. Yo creo que sigue siendo el primer principal problema del país, más allá de la sensación ahorita de la expresión sobre los hechos de corrupción. Y ahí sí quisiera, presidenta, que el ministro pueda aclararnos si esta encuesta del INEI puede hacernos sentir que ya estamos enfrentando bien el tema de delincuencia o que ya pasó a un segundo plano. Yo creo que sigue siendo, presidenta, el principal problema más allá de los temas de corrupción de los últimos meses. Gracias, presidenta. Congresista Clayton, puede continuar.
Gracias, presidenta. Colegas congresistas, mediante vuestra presidencia, el saludo cordial al ministro del Interior. Creo de que la exposición de cada uno de mis colegas, señor ministro, mediante vuestra presidencia, está haciendo que efectivamente se siente el clamor de todos los peruanos por la inseguridad que viene pasando en nuestro país. Pero quisiera complementar algo que de repente no hemos tomado en consideración. Hace 4 o 5 años, si no me equivoco, se creó la CONASEC. Efectivamente, con la finalidad de trabajar en una forma institucional, con la finalidad de que el Poder Judicial asuma su responsabilidad del Ministerio Público de la misma manera, el Ministerio de Justicia de la misma manera, y también la Policía Nacional del Perú. Ministro, mediante la presidencia, ahí también está el cuello de botella, porque muchas veces los efectivos de nuestra Policía Nacional cumplen con su trabajo. Delitos que efectivamente están siendo cometidos por estos delincuentes, por estos asesinos, por estos secuestradores. Pero ¿qué está pasando? ¿Acaso no es el Poder Judicial el que está incumpliendo con su responsabilidad de darles la libertad? ¿Acaso no es el Ministerio Público de repente que no está acusando como se debe? ¿O es el Ministerio de Justicia el que está dando las facilidades y comodidades? Entonces tiene que fortalecerse a esta institución del CONASEC para que de esta manera podamos juntos, no solamente ellos, sino que todos, el Poder Ejecutivo y Legislativo, luchar por este flagelo. Asimismo, señor ministro, los oficiales que pasaron al retiro, efectivamente por mérito y demérito, un gran porcentaje de oficiales están retornando al Ministerio del Interior con orden judicial. Algo que efectivamente pues llama la atención, porque no es justo de que efectivamente de una evaluación realizada por mérito de mérito, ahora te estén ordenando a que regrese. Algo estaba funcionando mal. Por ahí, uno de mis colegas, no quiero entrar en controversia, decía, se debería fusionar las escuelas técnicas de la Policía Nacional. Se tiene 24 a nivel nacional y llegar a 6. Esa medida no, ministro. Hoy se ha incrementado el secuestro en mi región de Pasco, en Ciudad Constitución, Escozacín, Huánuco y todos los lugares. Estos policías que pueden ir de acá de Lima, ¿acaso conocen la realidad? ¿Acaso conocen la vivencia y la idiosincrasia? Hoy pido al Parlamento Nacional, a los distintos ministerios y también al Ministerio del Interior, que asuma esa responsabilidad del fortalecimiento. Comparto con mi colega que efectivamente los efectivos... Tiempo adicional, congresista. Los efectivos de la Policía Nacional deben tener una mejor preparación y más tiempo. No en un año, efectivamente. Deben tener mejores docentes, deben tenerlo. Deben tener mejor implementación, deben tenerlo. En Pasco, la Municipalidad Distrital de Paucartambo ha donado un terreno de 2 hectáreas a favor del Ministerio del Interior, con sus recursos de la municipalidad. Entonces, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y todos los ministerios quienes estamos involucrados, asumamos esta responsabilidad para el fortalecimiento de la institución, de la escuela técnica y también de los efectivos, ministro. Y creo que así como en Paucartambo, Pasco, hayan transferido estos terrenos también en otros lugares. No solamente en esta región, yo creo de que a nivel nacional viene funcionando de esa manera. Por ello, presidenta, hoy en día hacemos eco para que de una vez por todas, todos los peruanos debemos de unirnos para contrarrestar con esta delincuencia, este flagelo que nos está haciendo daño al país. Sí, para que termine, congresista. En este momento, ¿cuántos de nuestras hermanas y hermanos deben estar mirando la televisión? Estoy seguro sangrando y llorando porque han perdido un familiar, porque le han robado anoche su casa, su negocio, lo han secuestrado. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Solamente discutir? ¿Que esto quede en palabras? Nosotros como Poder Legislativo hemos dado las facultades necesarias al Poder Ejecutivo para que de esta manera pueda contrarrestar y llegar pues a la paz social que tanto estamos necesitando. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Clayton. Tiene uso de la palabra el congresista Mártires Lizana.
No se encuentra. Martínez Lizana. Luis López Vilela. Gracias, presidenta. Me pide las dos interrupciones el congresista Becerril. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Gracias, colega López. Existe una gran preocupación, y quisiera que el señor ministro nos escuche, que habría actualmente más de 500.000 kilogramos de insumos químicos fiscalizados que están custodiados a nivel nacional en entidades policiales debido a que a la fecha no han podido ser destruidos. Estamos hablando de 500 toneladas de insumos químicos fiscalizados. Esto obviamente es gravísimo porque se corre el riesgo de que además de contaminar al medio ambiente, podrían regresar nuevamente esto como insumos para la fabricación de narcóticos. Pero esto viene a colación por dos cosas, porque en primer lugar tenemos conocimiento que solamente hay un solo horno operativo a nivel nacional, a pesar que el ministro Guadalupe, Luis Pérez Guadalupe, el 25 de junio de 2016 manifestó que todo estaba listo para instalar 5 nuevos hornos. La pregunta es, si se logró implementar este plan y cuál es el motivo si no se ha podido implementar. Y otro punto álgido es respecto al problema que hay entre la Policía Nacional del Perú, de la Dirección General contra el Crimen Organizado, y el CONAVI. Se entiende que la policía no está entregando estos bienes al CONAVI para que se produzca finalmente a la destrucción. ¿Por qué? ¿Qué interés hay de una parte u otra, ya que la ley es clara de que el CONAVI tendría que tener estos insumos? Señor ministro, ¿por qué está llamando de la policía y no del CONAVI como lo manda la ley? Gracias. Gracias, congresista. Congresista Luis López. Gracias, presidenta. Presidenta, por su intermedio, saludar al ministro de Interior y a los colegas congresistas. Presidenta, es muy cierto lo que dice un colega congresista, que acá no venimos a destruir la pólvora en cuanto a la delincuencia, el sicariato, el robo a mano armada, pero acá hay funciones que tiene que cumplir el Ejecutivo. Y para eso se le invitó un 28 de julio para que exponga cuál va a ser la responsabilidad del Ejecutivo en cuanto a la delincuencia. Y acá quiero hacerle recordar al ministro. El ministro de Interior anunció a asumir al cargo una serie de medidas para fortalecer el proceso de modernización de la Policía Nacional, entre las cuales se encuentra la construcción de un nuevo hospital, ¿no?, en una serie de las mejores más modernos del Perú, que se hablaba de 310 millones de soles para un plazo de 17 meses. Y hablaba también sobre el equipamiento. Presidenta, señaló que el 80% del equipo médico de la Policía Nacional se encuentran obsoletos, mientras que el 20% se encuentran inoperativos. Tampoco son utilizados el 37% de las ambulancias, el 40% de los autos, el 52% de las camionetas y 61% de las motocicletas. Otro de los problemas actuales, presidenta, es el déficit de personal médico que encontramos en la Policía Nacional y en los 28 establecimientos policlínicos sanitarios de la Policía Nacional. Dice que hasta 2020 el sistema de la sanidad de la Policía Nacional requeriría contar con más de 4.600 profesionales de salud. Entonces, presidenta, y acá me baso a una de las preguntas donde habla justamente el ministro. Decía que la sanidad de la Policía Nacional ha solicitado la adquisición de 1.491 productos, entre medicamentos y material biomédico. Y yo pregunto, ¿qué tipo de insumos se le ha dado al hospital? Es un hospital central, un hospital donde recibe a los pacientes a nivel nacional de todo el país. Y solamente encontramos paracetamol, ibuprofeno, clorfenamina, metamizol. Y necesitamos insumos de alta calidad, insumos de especialidad. Es un hospital de internamiento, un hospital quirúrgico. Entonces, presidenta, creo que con el tiempo vamos a ver que de repente este hospital va a descentralizar o va a tercializar los productos.
Entonces, Presidenta, creo que acá estamos viendo una realidad diferente. Presidenta, en cuanto a la trata de personas, yo pertenezco a la región de Piura. En Chulucanas, un centro poblado llamado Yapatera, se trafica justamente con esta juventud, Presidenta. Y según el relato de un informe de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, hay colombianos en la región de Piura. Para que pueda terminar, congresista. Gracias, Presidenta. Y ahí la realidad, Presidenta. Ahí no hace mucho tiempo, en Yapatera, los sicariatos, los colombianos se trasladan a pie, Presidenta. Y Yapatera, ¿sabes con cuántos policías cuenta Yapatera? Una población de cerca de 1000 habitantes. 6 policías, una motocicleta, Presidenta. La provincia de Morropón, Chulucanas, cuenta solamente con 75 policías para una población de cerca de 90.000 habitantes. Un solo carro patrullero que lo paran empujando y cambiando batería cada rato. Presidenta, y así queremos nosotros combatir la delincuencia y sicariato. Presidenta, ¿dónde estamos? Sí, bien, el centralismo viene acá a Lima. En Lima no está mucho la delincuencia, está en las regiones. Diariamente, Presidenta, mueren 2, 3 ciudadanos. ¿Y cuántos policías también mueren? Está bien, el ministro dice que él acompaña a los difuntos. Espero que no sea así, Presidenta, después con el tiempo. Gracias, congresista Luis López. Tiene uso de la palabra la congresista Gladys Andrade.